Mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a Jurassic World The Game. Bueno, hoy continuamos con nuestra cuentita 100% free to play. Hoy vamos a hacer dos cositas. Primero vamos a hacer el evento de Festival de los Colmillos. Un evento donde tenemos una pequeña posibilidad de obtener criaturas de 35.000 VIP. Y también vamos a traer una nueva criatura legendaria de torneo a nivel 40. Así que no te lo pierdas, pero antes de eso, no te olvides suscribirte al canal y dejar tu hermoso like, que eso ayuda, que eso motiva para seguir subiendo más y más contenido. Ahora sí, sin más dilación, vamos con la acción. Vamos allá. Bueno, estamos con la criatura del día de hoy. Hoy nos toca un carnívoro. Estamos con el Ceratosaurus. Un gran carnívoro muy bonito. En la parte estética me gusta. Bueno, aunque las espinas dorsales no me agradan mucho. Especialmente la de la cola. Pero bueno, ahí lo tiene. Como siempre, Ludia les encanta las espinas para las criaturas a nivel 40. Lo que sí tiene este cuerno está un poquito grande en lo que es el cuerno en la parte de la nariz. Y tiene un cuerno en plena cabeza. En pleno morro. Bueno. Los colores sí. Ah, mira, aquí no me había percatado que tiene también púas aquí en el codo, ¿no? En el codo de los bracitos. Ahí tiene también tremendas espinas, ¿ves? Tremendas púas. Es todo un rockero nuestro Ceratosaurus. Bueno, vamos a darle de comer. Ah, los colores. Me estaba olvidando de parte de los colores. Sí, los colores sí no me agrada mucho lo que respecta a un depredador. Es muy llamativo, pero bueno, ahí está, ¿no? Lo que respecta a Ludia. Y otra cosita, esta criatura vino al juego en enero de 2016. Ya tiene bastante tiempo. Casi va a cumplir, el próximo año va a cumplir los 10 años. Y otra cosa más importante, se acerca el Ceratosaurus generación 2. Así que cuando venga aquí lo traeremos al canal su análisis. Por ahora vamos a analizar esta criatura. Bueno, vamos a ver qué nos dice Ludia en lo que respecta a sus características. ¿Sabías que el nombre del Ceratosaurus significa lagarto con cuernos? Bueno, en la parte normalito tiene cuernos o puntillas hasta en la cola, ¿no? No me había percatado de eso. Debido al cuerno es su nariz, sí, eso sí es una característica principal del Ceratosaurus. Al igual que el Ankylosaurus, lo que hace que este ejemplar sea único es su blindaje dérmico. Ok, interesante. Igual que al Ankylosaurus. Se han encontrado fósiles de Ceratosaurus en Utah y Colorado. Se remontan a finales del Jurásico hace 145 millones de años. Interesante. Estaría en la mitad de la era de los dinosaurios, más o menos. Y por último, el Ceratosaurus con un peso estimado de 900 kilos llega a pesar tanto como un oso polar. Bueno, entonces eso da una pauta de que no es una criatura demasiado grande en comparación a otras criaturas que podemos tener aquí en el juego. 900 kilos hasta un semental, un toro semental puede llegar hasta más de 1 tonelada. Bueno, ahí tendríamos al Ceratosaurus. Vamos a darle de comer. Vamos que coma el chiquillo. Que no es tan chiquillo. Pónganle ahí una cabra, alguna cosa que muerda. Vamos otra vez. Ahí está. Comiendo aire. Listo. Vamos a ver sus características de combate. El Ceratosaurus es una criatura que tiene 3.311 de vida, con 557 de ataque, 109.824 monedas cada 2 horas. Ok, esas características nos dan la pauta que es un tanque. 100% tanque, porque al tener 557 de ataque no le alcanza para hacer un buen mixto en lo que serían liga dominadores. Así que recomendadísimo que esta criatura esté siempre en el primer slot. No lo veo en el segundo slot o como tercer criatura. Difícilmente lo voy a ver ahí, ¿no? Aunque a veces he encontrado combinaciones así, ¿no? Que el último es un tanque. Pero bueno, el Ceratosaurus es un tanque. Ahora vamos a compararla con las otras criaturas que tenemos aquí en la isla.
Tenemos lo que es monedas, produce 54.912 monedas cada hora. Eso le hace al acreedor al cuarto puesto, por debajo del Deinonychus y por encima del Ophiacomimus, que es el quinto puesto. Ok, está en el top de los mejores productores de moneditas en mi isla. Vamos a lo que respecta a vida. Y al ser un tanque, obviamente tiene bastante vida. El Ceratosaurus es una criatura que tiene 3.311 de vida. Eso lo hace acreedor al cuarto puesto, por debajo del primero, que es el Thalassodromeus, que no le quita a nadie el primer puesto de los que más vida tienen en mi isla. Al sigue el Therizinosaurus generación 2. Y por último tendríamos al Dilophosaurus generación 2. El tercer puesto, obviamente. Y ahí seguiría, obviamente, el Ceratosaurus, por encima del Triceratops generación 2. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta, que gracias al Ceratosaurus que ingresó al top 10, el Therizinosaurus ya no está entre los mejores criaturas con mayor vida en mi isla. Ya está en el puesto 11, así que salió del top 10 el Therizinosaurus generación 1. Vamos a lo que sería ataque. Bueno, aquí como les había comentado es una criatura 100% tanque, por eso en ataque va a quedar muy flojo. Tiene 557 de ataque. No entra en el top 10, porque el top 10 estaríamos hablando del primer puesto con el Salmoxes con 1257 de ataque. Y el décimo puesto tendría el Triceratops con 733. El Ceratosaurus a duras penas alcanza con sus 557 a un puesto 19. Entre 28 criaturas que tengo hasta el momento subidas al 40. Hablando de criaturas legendarias hacia arriba. ¿Ok? No entra en el top 10 de ataques. Vamos a ver lo que sería su poder de combate, que es nada más que la relación entre la vida y el ataque. Al tener esas dos combinaciones, el Ceratosaurus le daría 6.478 puntos de poder de combate. Es un poder de combate ya para estas alturas del juego, de una cuenta de más de 10 meses, ya es muy bajo para entrar al top 10. En el primer puesto tendríamos obviamente al Edmonti, que no lo baja nadie hasta el momento, con 7.663. Y en el puesto 10 se quedaría el Deinonychus con 6.970. Y el Ceratosaurus con sus 6.478 se queda en el 12º puesto, por debajo del Salmoxes, que es el 11º, y por encima del Tropiogopterus, que es el 13º. Ok, el Ceratosaurus no entró entre los mejores criaturas de mi isla, no entra, porque en pocas palabras el Ceratosaurus es un tanque, pero no es de los mejores carnívoros tanques que tenemos en el juego. Que eso en otros videitos haremos ya los top de cada una de las características, cada uno de los tipos que tenemos, ¿no? Sean tanques, sean atacantes y sean mixtos. En el caso del Ceratosaurus no entra como mejor tanque. Se queda muy atrás en lo que sería mejores tanques carnívoros del juego. Otra cosa que podemos tomar en cuenta el Ceratosaurus, ya no como criatura individual, sino como fusión, tendríamos al Ceracinosaurus, un carnívoro híbrido conjuntamente con el herbívoro Therizinosaurus generación 1. En el caso del Ceracinosaurus, es una criatura decente que entra tranquilamente en el top de los mejores legendarios híbridos carnívoros que tenemos en el juego, con 9.163 de vida y 3.500 de ataque. ¿Sí? Es una criatura muy buena. Vale la pena sacarlo en lo que sería el Ceracinosaurus. Más adelante lo tendremos aquí, porque ya tenemos una copia del Ceratosaurus. Recuerden que no hago fusión, sino tengo dos copias. Y el Therizinosaurus, no me acuerdo si ya tengo dos. Déjame revisar un ratito. No, no tengo ni siquiera una de las demás copias. No, solamente tengo una copia del 40. Y tengo 4 copias aquí para incubar. Que ya pronto me comenzaré a hacer esos tipos de incubaciones. Ok, bueno, me perdí. Estamos acá. Entonces, ese sería lo que es el Ceratosaurus. Utilizable en Liga Dominadores
pero lastimosamente no es de los mejores carnívoros que ustedes van a tener en el juego. Bueno, vamos a lo que sería el eventito para el día de hoy. Festival de los Colmillos. ¿Qué nos van a dar en este evento? Oh, hermosas, hermosas recompensas. Tendríamos al Quetzalcoatlus generación 2, al Anurugnatus y al Oviraptor. ¿Ok? Como criaturas de 35,000 bits. Estos son los mejores premios. Obviamente de los tres, el premio mayor es el Anurugnatus. A quien le salga el Anurugnatus se sacó la lotería del juego. Ojalá podamos sacar el Anurugnatus, y si no, sería el Quetzalcoatlus el segundo mejor y el Oviraptor el tercero. Para mi parecer es en ese orden. Primer premio, segundo el Quetzalcoatlus, tercero el Oviraptor. Y ahí vendrían después, como otros puestos, sería el Cearadactylus, el Monkeydactyl. Y ahí vendría el Aerotitán, el Quetzalcoatlus. Y aquí como último puesto los dos se comparten porque los dos son ámbar, tanto en el Allosaurus como el Pyroraptor. Aunque vendría mejor el Allosaurus y el Pyroraptor antes que el Quetzalcoatlus. ¿Ok? Porque recuerden que el Quetzalcoatlus es una criatura desbloqueable, pero en cambio el Allosaurus y el Pyroraptor no lo son criaturas de ámbar. Entonces vendría mejor que antes que te salga el Quetzalcoatlus, que te salga los dos raros de ámbar. Y el Aerotitán no es una criatura desbloqueable, así que les gana a los cuatro en lo que es preferencia. Ahí vendrían estos de aquí, y obviamente lo mejor de lo mejor es los B. Bueno, ¿qué más tenemos? Puntos, billetitos, ADN y ámbar. Bueno, vamos al eventito a ver qué nos toca. Nos piden aquí un carnívoro. No es que solamente llevamos un carnívoro, sino que en tu equipo debe estar un carnívoro. Como hemos subido al Ceratosaurus en esta ocasión, vamos a llevarlo para el combate. Donde está, miren que es malísimo, ¿no? No es tan bueno el Ceratosaurus. Igual lo vamos a utilizar. Al ser tanque va a ser el primero que va a ser eliminado. Eso es más que obvio. Vamos a llevar aquí... Llevemos al Pterodactylus. Y llevamos otro carnívoro. Oh, no, espérate, cuidado. Cuidado. Claro, es que si me cambia el anfibio, más que seguro que necesito otro carnívoro. Pero no. Voy a hacer algo. Voy a llevarme mejor un anfibio. ¿Por qué? Porque el anfibio no tiene ventaja ni desventaja ni con el herbívoro ni con el anfibio. Así que prefiero estar neutro en el último puesto antes que tener desventaja. Ok, vamos con ese equipo a ver cómo nos va. Ahí lo tenemos. El ceratosaurio obviamente es tanque. Eso ténganlo por seguro. Me había olvidado de las espuelas que tiene atrás. ¿eh? Parece gallo. Bueno, ahí lo tenemos al Ceratosaurus. Viene el Colazuchus. Ok, el Colazuchus. Bien, me pega. El Ceratosaurio aguantaría otro golpe más. O sea, por eso les comentaba, no es que sea una criatura mala. El problema es que hay mejores. Hay mejores tanques carnívoros. Por eso es del top. Las criaturas son buenas y son utilizables. Pero va a haber quienes son mejores y quienes no lo son. Y por eso hacemos esa clasificación siempre. Ok, bueno, el Pterodactylus va a poderse reventar. Mire, con la justa, ¿eh? Le pega el 3247 de vida, se lo revienta. Y más que seguro que me cambia, así que quiero aguantarle 600. Sí lo aguantamos porque cambiaría con 4 y listo. Y este de acá no me mataría con 2. Ok. Dejamos así. El Colazuchus se fue. Viene el Postazuchus. A ver qué puede hacer el Postazuchus. Nada, obviamente cambiaba como les había comentado. Ok. Voy a pegarle con lo que tengo. Para que el Diplodocus lo reviente ya mismo, ¿no?
Por eso les comentaba que llevé un anfibio para no tener desventaja. Me sigue guardando, ¿ah? No tengo problema que me siga guardando, yo lo sigo reventando. Él tiene que gastar 6. Con 6 me elimina. Altero Dactylus. Listo. Ahora sí viene el Diplodocus, como siempre, nuestro preciado anfibio. Cuidado con el Postosuchus porque tiene mucho ataque. Pero es frágil, ¿no? Recuerden que ese tipo de atacantes son buenos atacantes, pero son muy frágiles, ¿eh? Tienen poca vida. Ok, listo. Y para poderlos jugarlos hay que jugarlos bien, porque hay que protegerlos. Listo, no nos defrauda nuestro Diplodocus como siempre. Dando la cara. O dando los colmillos, como quieras. 150 de ADN, muy bien. Otro carnívoro. Ah, ves que claro, nos piden colmillos, obviamente van a ser carnívoros. Listo. Uy, aquí es mucho más fácil. Si me pide un carnívoro, yo no le voy a llevar uno, le voy a llevar los 3. A ver, vamos a llevar un Tanicolagreus. Llevamos un Deinonychus. Y terminamos con un Concavenator. Yo creo que ese equipo lo revienta. Como tengo ventaja, no tendría inconvenientes. Ok. Generalmente yo tengo ese tipo de combinaciones, ¿no? Primero el tanque, el segundo un mixto y tercero un atacante. Generalmente uso ese tipo de combinaciones. Listo. Vamos viendo. A ver, el Teresinosaurus está en desventaja totalmente. Ha de querer guardar para tratar de eliminarme con todo. Es obvio lo que quiere hacer. Pero así guarde tanto no le va a alcanzar. Tiene poco ataque. Bueno, se quedó con 6, ¿ah? Más que seguro que me ponga 2 de... Es que no hay que quitar que tiene bastante vida, ¿ah? Era obvio que me iba a poner los 2 porque tiene 4. Se quedaría con 8. Listo. Se quedó con 1. Las garras del poder. Del Teri. Bueno, ahí viene el Deinonychus. Se quedó con 1, no hay que olvidarse. Listo. Y ahora este chicuelo tendría 2. Le aguantamos 3. Si quiere ponemos 2 y guardamos. El mono Stegostops. Muy buena criatura. Nivel 10. Ya es útil para Liga Dominadores. Ay, me faltó poquito de poder para matarlo con 2. Pero bueno. Le echamos 5. Y viene el otro Teresinosaurus a reventarnos con 8, ¿ah? Y nos pega 8. Y estas garras están más largas. Este Teresinosaurio tiene las uñas más largas. Bueno, ahí viene el Concavenator y lo tenemos. Este eventito no está siendo difícil. Es un evento sencillo. En una cuenta free to play lo podemos hacer sin inconvenientes. Creo que Ludia ya esta semana se ha puesto un poquito más fácil, ¿no? Ha puesto los eventos más fáciles porque la semana pasada sí eran eventos horribles. ¿Qué nos pide? Carnívoros, ok. Aquí podemos llevar obviamente un carnívoro como tanque. Vamos a llevar un Tanicolagreus. Y llevamos 2 anfibios para que revienten después. Mira, y eso es que las criaturas de acá son más fuertes en combinación porque son criaturas mejores. Pero el Diplodocus tiene más ataque, ¿ah?
Vamos a llevar a Alfonso, tanto que a veces la gente lo pide. Y llevamos al final un Diplodocus porque tiene más ataque. Alfonso es más mixto, es mejor criatura en comparación al Diplodocus 20, ¿no? Por eso lo tengo ahí. Listo, vamos allá. Pero el Diplodocus tiene más ataque, así que puede reventar fácilmente al final. Bueno, a ver, veamos. Con 800 no me elimina, así que guardamos. Le falta poder todavía para eliminarme. Ahí sí, ya el siguiente turno se me podría acabar. Vienes con 3 el siguiente, ¿no? Tenemos 2 y guardamos. Ok, te quedaste con 1. Te quedaste con 1. Si vienes con 1, vendrías con 4. Vendrías con 4, ¿verdad? Sí. No, vino con 3 nomás. Bueno, ojalá que venga con 3. Ahí está. Vamos a ver a Alfonso. A ver qué hace Alfonso. Le aguantamos, sí, le aguantamos tranquilamente los dos. Al Proterogirinus. El Suprano con 2 se quedó. El Proterogirinus lo puede eliminar. Guardamos. Y bueno, viene el Acrocanthosaurus, viene con todo. Viene con 6, creo que viene, ¿no? 6 puntos. Ahí está. Viene. Y terminamos. Bueno, eventito sencillo, ¿no? Eventito fácil. Bueno, vamos a ver qué nos llega a salir. Ahí está. A ver si tenemos suerte en esta ocasión. Vamos allá. No, como siempre, salada la cuenta. Y nos salió el Aerotitán. Bueno. Bueno, eso sería todo en lo que respecta al videito de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. No se olviden de suscribirse quien no esté suscrito y dejen su hermoso like. Con esto me despido y nos veríamos en un próximo video de Jurassic World The Game. Hasta la próxima. Bye bye.